Así que hoy estamos pasando, vamos a saltar un capítulo y vamos a encontrarnos con Daniel. Y ahora, si me pueden ayudar con el nombre del rey, ¿cómo se llama? No, ahora está bajo Darío. Y ese puedo decir. La trampa, la trampa. Sí, Darío, sí. Ya. Entonces ahora hemos pasado un buen tiempo. Ya estamos bajo otro rey, pero no solamente bajo otro rey, sino bajo otro imperio. Porque después de Nabu viene su hijo y el hijo de su hijo que se llama, no, el hijo de su hija, que se llama Belsasar. Y ahí hay una historia en capítulo 5 que no vamos a hacer, pero ahí ellos terminan perdiendo el imperio y vienen a Darío el Medo, los persas, y ahí ellos conquistan el imperio babilónico y deja a Darío instalado como rey sobre Babilonia. Ahora, este Darío, él se pone como un nuevo rey entonces, pero esto es bien pasado lo que hemos visto antes. Entonces, cuando empezamos ese libro, vimos a Daniel como un joven, no sabemos de cuántos años, 15 años, tal vez, que va a Babilonia como esclavo. Y se eleva en los rangos ahí, es conocido como un hombre sabio, pero también humilde. Y entonces el nuevo rey del nuevo imperio lo deja en su cargo importante en ahora bajo Persia. Ahora ellos tienen su nuevo imperio, pero dejan a Daniel en su lugar porque es un hombre sabio y humilde. Entonces lo dejan ahí tranquilo. Y de hecho tiene el favor del nuevo palacio también. Le cae bien a todos porque es un hombre honesto, íntegro, sin corrupciones, y entonces ellos lo tienen bien. Entonces ahora encontramos Daniel en este nuevo imperio, que probablemente ahora tiene entre 70 y 80 años. Ya ha pasado toda su vida. Y la tradición dice que Daniel muere con 84 años, así que ya estamos cerca del final de su vida. Siempre cuando uno busca dibujos en internet, salen con un hombre joven, como cuando comenzó el libro. Pero no hay que olvidarse que han pasado 8 años y ahora él es un hombre de edad y está ahora en otra etapa de la vida, entonces. Pero sigue con la misma fe que tuvo desde el inicio. Lleva una vida cultivando lo que él presenta en este capítulo. No es algo que nació en el momento, sino algo bien cultivado. Así que voy a suponer que nosotros conocemos un poco la historia aquí, pero quiero que antes de eso, que reflexionemos un poco en que es muy importante. Hay un poco de tono. Eh, entonces, ahí quiero que veamos que Daniel está contando la historia de Daniel, pero con un propósito. Y parte del propósito de lo que él está haciendo es que nos está avisando, nos está dando una instrucción. Y esa instrucción tiene que ver con cómo vivir siendo fieles en un mundo pagano. Porque aquí Daniel y sus amigos llegan a ser parte de un imperio pagano y tienen alto rango, pero con eso viene presiones. Y no debemos pensar que simplemente por ser un poco más rico, tener un poco más fama, que se desaparecen los problemas. Vienen otra clase de problemas. Y ahora hay muchos judíos que probablemente están ahí en el campo, en algún lugar, y no tienen ningún problema con lo que está haciendo el rey ahí en Babilonia. Pero Daniel sí, porque él está ahí en el mismo palacio. Y todo lo que el rey dice tiene un efecto directo en lo que él vive. Entonces, por su cercanía, por su posición en el imperio, él probablemente tiene más ojo puesto ahí en lo que él hace. Todo el imperio sabe lo que hace Daniel. Y entonces es harta presión lo que él vive ahí. Entonces, Daniel nos instruye acerca de cómo vivir en nuestro contexto también, porque también estamos en un contexto pagano.
Y si bien en sus raíces Chile fue un país católico, con raíces católicos, pero desde hace tiempo es un estado laico y cada vez más. De hecho, no están contentos con un estado laico, ahora piensan que laico quiere decir que es anticristiano, que es ausente de influencia cristiana. Y eso no es el sentido de la palabra laico, pero es lo que ellos piensan, que hay que haber una separación completa, en que la religión no tiene ninguna influencia en el Estado. Pero esto tampoco es la idea de este concepto de un Estado laico. Pero bien, ahora escuchamos que nosotros estamos en un contexto, en algo semejante. No llega a la fuerza que tiene aquí todavía, pero puede ser. Puede ser en algún futuro vamos a enfrentar las mismas decisiones que enfrentó Daniel o que enfrentaron sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos enfrentaron desafíos fuertes. Y yo creo que es posible que nosotros algún día también vamos a enfrentar algo. Así que Daniel es súper relevante. ¿Cómo reaccionamos frente a leyes injustas que nos piden hacer cosas que van en contra de nuestra fe? Que van en contra no solamente de nuestra fe, sino de lo que Dios nos ha ordenado hacer. Y entonces esto es lo que encontramos en Daniel 6. Es un poco distinto, aunque semejante, a lo que vemos en capítulo 3 con el horno de fuego. Porque ahí también hay un edicto de un rey que dice que hay que hacer algo que es indebido. Aquí es un rey que dice que no hay que hacer algo que como un buen judío él tenía que hacer. Entonces es semejante, es un rey pidiendo algo malo, pero en el primer caso el rey exige que ellos hagan un pecado. Pero aquí es un pecado un poco más sutil. Ahora es pedir que no lo hagas durante 30 días nomás. Y si tú puedes pasar 30 días sin oración, no hay ningún problema, ningún castigo. ¿Cuántos cristianos podrían pensar hoy, yo puedo pasar 30 días sin oración, no hay ningún problema? ¿Qué pasó durante la pandemia? Cuando en un momento el gobierno quiso cerrar todos los cultos. Y cuando uno podría ir al gimnasio y uno podría ir a un restaurante con los foros y todo, pero uno podría salir y hacer otras cosas. Tuvieron una excepción para el casino ahí en Monticello. Excepciones para todo, menos en irme al culto. Porque aquí es todo lo que piden, 30 días, 30 días para bajar los cultos. Ay, digo, para, no, pero es semejante, ¿no? Es semejante algo con lo que enfrentamos hace poco, donde el gobierno decía, para ser, ustedes como iglesia no pueden, pero son solamente 15 días, 30 días, una semana más, una semana más, una semana más, y cada día estuvimos ahí pendiente de la tele para ver si a qué paso vamos a estar esta semana, si vamos a avanzar o retroceder. Y basado en eso, si vamos a tener libertad para hacer culto o no. ¿Y cuántos cristianos pensaron, hay ningún problema, no hay drama en mi vida? A lo mejor no notaron la diferencia, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos la bendición que pudimos hacer culto por Zoom y mantener los cultos sin entrar en conflicto directo con el gobierno, pero eso es nuevo. Si lo mismo hubiera pasado hace 40 años, hubiera sido un caso completamente distinto. Yo, por lo menos, conversé con Jaime y fui a investigar algunas cosas online de tratados internacionales que Chile había firmado a favor de libertad de culto. Envié cartas a Piñera, también al ministro de Salud, que en ese tiempo fue París, y también al, ¿cómo se llama? La Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, y también a algunos consejos de pastores católicos y protestantes. Y envié la misma carta a todos diciendo, hay buena base para exigir que nos den permiso para el culto. No sé si hizo efecto, pero
Pero quería hacer algo porque para mí tener culto es parte de ser cristiano. Y no podemos simplemente pasar mucho tiempo sin eso. Importante. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando un gobierno insiste en algo, porque ahí se viene, pero cuando el gobierno insiste en algo que afecta nuestra fe, y no es un pecado abierto, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. No estaban pidiendo que nosotros vayamos a un lugar para hacer culto a un médico, pero sí nos están pidiendo dejar nuestra responsabilidad religiosa, porque eso hasta hoy en día lo tienen así. Si uno se fija en cómo ellos hablan de los cultos, los ponen en la categoría de entretención, en la categoría de ir a un partido de fútbol, o de ir a un restaurante, o ir al culto. Es entretención. Pero nosotros no creemos que es entretención. Espero que mis sermones no son tan entretenidos. Entonces, lo que sí creemos es que es para nuestra salud espiritual. Entonces debe tener para nosotros el mismo estatus que ir a una clínica o una punta. Que no van a cerrar cuando hay emergencia. Hay una emergencia de salud, vamos a cerrar toda la posta. ¿Quién va a hacer esto? Nadie. Pero hay una crisis de salud mental, cierran la iglesia. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces yo encuentro que nosotros estamos sí enfrentando algo fuerte, casi en la línea de Daniel, aunque no hay pena de muerte. Es la diferencia. Nuestra pena, en lugar de muerte, es ser castigados socialmente, que se burlan de nosotros en la tele, en la noticia, que nos traten mal, a lo mejor una multa, es lo que nosotros enfrentamos. Es mucho menos que la muerte. Pero ¿qué hicieron la iglesia? Muchas iglesias se cerraron. Algunas iglesias hasta hoy no se dan. O recién van a abrir. Entonces, aquí tenemos una historia semejante. Aquí la historia se provoca porque Daniel tiene fama, tiene inteligencia, tiene sabiduría y está en el segundo puesto en Babilonia bajo Darío. Ahí está Daniel. Y los otros sabios y gobernantes, ellos tienen envidia. Ellos quieren este puesto y hay que bajarle para que ellos suban ahí. ¿Y cómo van a bajarle? Y ellos se juntan y, y dicen, mira, lamentablemente no hay nada en contra de él. En versículo 4, Daniel 6, versículo 4 dice, entonces los funcionarios, los sátrapas, buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción porque por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces ellos quieren hacer una denuncia formal y están buscando ahí entre los abogados alguna cláusula de alguna forma que pueden acusar, pero no encuentran nada. No hay corrupción ni tampoco negligencia. No hay cosas que él deja pasar nomás. Él está ahí pendiente de todos los detalles. Todo funciona tal cual como debe. Entonces ellos quieren denunciarle, una denuncia formal. No hay nada. Entonces ellos dicen, mira, la única cosa que nosotros podemos hacer es si hubiera algo en su región que fuera en contra del Estado, ahí él tendría que ser fiel a su Dios y en eso a lo mejor podemos perjudicar. Y eso es lo que ellos buscan hacer. Pero primero, quiero que entendamos que la Biblia exige la misma condición de nosotros que Daniel tuvo así. No solamente de pastores, de todos. Dice en 1 de Pedro 2, versículo 12. 1 de Pedro 2, versículo 12. Dice ahí, mantengan entre los gentiles
una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación del juicio. Entonces dice ahí, nosotros, cada cristiano, no estoy hablando a los pastores, cada cristiano debe tener una vida tan intachable que aunque ellos busquen una acusación, no pueden encontrar. A lo mejor no pagó su impuesto, no pagó su impuesto. A lo mejor tiene algo irregular en su casa, no, todo bien, en el marco de la ley. Todo bien, y dice Pedro que nosotros debemos tener esta condición también, tal cual como tú, Daniel. Cuando ellos querían calumniarle, tenían que inventar algo, porque no encontraron nada en su vida que podrían denunciar. En Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, también encontramos la misma exigencia para los cristianos. No es solamente para Daniel, no es solamente para pastores, es para todos. Aquí el enfoque es un poco más para Tito como un fierro, pero se aplica a todos. Dice en versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Que el adversario, incluso el diablo mismo, no encuentra nada en contra de nosotros. ¿Se acuerdan del caso de Job? Donde Dios dice, mira a mi siervo Job que no tiene nada malo. Y el diablo no dice, ah, sí, tiene maldad. Él dice, mira, si ponemos a prueba, a lo mejor haga una maldad. Pero el diablo no tenía nada que acusarle a Job. Aquí, entre todos los abogados de Babilonia, de Persia, no encuentran nada para denunciar en Daniel. Y es la vida que nosotros en Cristo debemos llevar. Dice Cristo que nuestra luz debe brillar ante los hombres también. Y cuando habla de nuestra luz, está hablando de eso, que nuestras buenas obras brillen en las tinieblas para que el mundo pueda ver en nosotros un testimonio acerca de lo que Dios está haciendo. Nuestro testimonio no es solamente verbal, sino también en nuestra vida, que ellos van a ver en nosotros. Y nosotros sabemos que aunque sea injusto, si ellos encuentran pecado en nosotros, ellos lo ocupan como pretexto para no creer en Dios. Dicen, ah, ustedes son hipócritas, hermano. Ah, ustedes van al culto, pero en la semana hemos visto lo que hacen. Y perjudicamos el evangelio con nuestras acciones. Pero aquí encontramos a Daniel en otro hombre. Él anda bien. Y ellos saben que lo único que pueden encontrar en su contra, lo único es su fe. Y entonces ellos se apuntan a esto. En versículo 5 dice, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces tenemos que ponerlo en jaque, ahí como ajedrez, que no tenga otra salida. Ahí está, que está entre obedecer a Dios o obedecer al gobierno. Y si no hacemos esto, no vamos a encontrar nada. Pero ahí podemos ponerte en aprieto para que tengas que decidir entre dos opciones. ¿No? Entonces, ellos hacen esto. Ellos van al Darío y dicen, mira, tenemos una buena idea de una nueva ley. Y esta nueva ley es, en el versículo 7, que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Entonces ellos están haciendo una maniobra. Mira, aquí una buena idea que durante 30 días todos tienen que orar solamente a ti. No a ningún otro Dios, ningún otro hombre, solamente a ti, oh rey Darío. Y el rey Darío dice, ah, buena idea, aquí vamos a ver la lealtad de la gente. Pero él no imaginaba que eso iba a liberar a Daniel. Y vamos a ver eso después. Fue una trampa. Donald Trump, incluso contra el mismo rey, que él no quería hacer nada en contra de Daniel, porque él tenía a Daniel ahí como su mano derecha, pero ellos hacen esa maniobra.
Entonces, ellos hacen esa trampa y vemos eso que el rey no quería nada que eso, porque en Daniel 6:14 dice, al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso a librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces él va a los abogados y dice, mira, hay una salida aquí, por allá. No, la ley es fija. Cuando tú dictas algo, tiene que cumplirse sí o sí. Porque tú eres el rey, lo dictas, se cumple. Y hasta el mismo rey no puede repetir lo que él había dictado. Si es así y se cumple. Pero vemos aquí que no fue la intención del rey perjudicarle a Daniel. El rey estaba siguiendo el consejo de sus sabios. En un momento de orgullo, de egoísmo, él cae en esto. Y entonces ellos habían hecho eso. Y Daniel no cambió lo que él hacía. En el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado este documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección de Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces él escucha, hay un mandato del rey que durante 30 días no puedo orar a Dios. ¿Y qué hace él? Él vuelve a su casa, va al aposento alto, con la ventana abierta, como él hacía todos los días, y oraba apuntándose a Jerusalén. Y él ahí, en esa postura, está expuesto, en la ventana abierta. Ahora todos pueden ver si él está orando o no. Él podría haber entrado adentro para orar a Dios, pero ya tenía su costumbre. Yo oro mirando hacia el templo, aunque el templo ya no estaba ahí, pero él oraba en esa dirección. Y entonces él dijo, voy a seguir con lo que ya hago. Y el texto es bastante claro, lo que como solía hacerlo antes. Ya es un hábito en la vida de Daniel. No es algo que él inventó ese día, ya voy a hacer una protesta, su especie de cacerolazo ahí, que ya hay un edicto en contra de oración, voy a salir a la punta más alta de mi casa y orar en público. No fue así, sino que dijo, voy a hacer lo mismo que siempre hago. Porque él tenía un costumbre ya formado en su vida, una práctica que durante 80 años no había vacilado. Entonces, cuando viene el momento de prueba, él está preparado. Con eso quiero sacar una lección importante. Hay que prepararse, hay que prepararse. Porque nosotros vimos, cuando venía la pandemia, mucha gente no quería congregarse. De hecho, antes de esto, con el estallido, mucha gente no quería congregarse por miedo. Pero el mismo domingo, ¿dónde estuvimos? Aquí. No faltamos. Porque dijimos, ¿qué más vamos a hacer? Pero eso no es algo nuevo que inventamos en el momento, sino que vinimos todo como teníamos costumbre de hacer. Y también con la pandemia. Nosotros hicimos una pausa de reuniones presenciales, pero seguimos en Zoom. No faltamos ni un domingo de culto. Y en el momento más pronto posible, volvimos a lo presencial, antes de la mayoría de las iglesias, porque nosotros veíamos que esto no es opcional en la Biblia. Y teníamos costumbre de escucharlo. Y no para sentir culpa, sino sentimos culpa y vamos por eso. No, es porque queremos estar en la presencia del Señor y queremos estar en la reunión y queremos cultivarnos en tu camino. Y él estaba formándose desde antemano cuando viene está preparado. Y es muy tarde una vez que viene la emergencia. Si uno no está preparado de antemano y viene la emergencia, ya no hay tarde. Nosotros no esperamos a que la gente diga, hay un poco de escasez. Nosotros tenemos en la casa una canasta de comida para emergencia y tenemos bidones de agua que no tocamos,
que están ahí en un closet guardado. Frente a un terremoto, frente a un estallido social, tenemos en la casa agua para varios días y comida para una semana o 2 semanas de emergencia, que no tocamos aquí. Cosas enlatadas, cosas envasadas, que no imprescindibles. ¿Por qué? Porque cuando viene el estallido, todos entran en pánico y salen a comprar o robar de los supermercados y no se pueden. Entonces, todos estamos perjudicados, pero si hay una reserva en la casa, pasamos esta semana tranquilos, 2 semanas tranquilos, y después, cuando las cosas se calman, vamos a comprar. También tenemos un fondo de emergencia en la cuenta bancaria, que no tocamos, y lo apartamos, de hecho, en otra cuenta, para que esté ahí para reserva. Porque, ¿qué pasa si algún día no hay trabajo? Y la mayoría de la gente viven con su sueldo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si algún día te despiden y no pagan la indemnización que uno deben? ¿Qué van a hacer? Y entonces nosotros tenemos meta de tener una reserva de 3, 4 meses de sueldo para que podamos sobrevivir en caso de. Pero es muy tarde una vez que viene la crisis. Si tú esperas hasta el día que te despiden y dices, ahora voy a juntar plata, de no, hay que hacerlo de antes. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados en muchas cosas, no solamente en lo espiritual, pero en lo espiritual también. Y Jesús hablaba de eso. Habló de eso en una parábola de la semilla y el sembrador. Y él fue a esparcer semillas y empezaron a brotar. Y dice que algunos no tenían raíz. Y al no tener raíz, cuando vino el sol, que Jesús mismo da la interpretación, que es perfusión, se secan, se marchitan, mueren porque no tienen raíz. Pero cuando viene el sol fuerte, cuando llega ese día de 35 grados en pleno enero, febrero, ya es muy tarde para echar raíces. Hay que echar raíces en esta temporada. Cuando fui al sur esta vez, me habían dicho que esta es la época para plantar árboles, en mayo, en junio, porque ahí hay varios meses de lluvia para establecerse bien y después en el verano, cuando hay escasez, ya están establecidos. Eso es lo que hizo Daniel en su juventud. Estaba firme cuando las cosas no fueron tan graves. Y ahora cuando él está preparado, tiene raíces. También en esta misma parábola, Jesús dice que algunos también por los otros plantas, los arbustos, los espinos que crecen ahí alrededor, también se ahogan porque no se prepararon de antemano con espacio, desarrollándose bien para hacer plantas fructíferas. Pero las plantas fructíferas sobreviven cuando crecen un poco de cargo, hay preocupaciones de la vida, hay presión social, hay persecución. Pero si la planta ya está desarrollada, puede aguantar mucho más. Y entonces Daniel se había preparado de antemano. Él tenía raíces profundas. Y cuando viene esta crisis, él sabe precisamente lo que hay que hacer, lo que siempre ha hecho, porque él está preparado. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar momentos de tranquilidad. En este momento hay cultos libres. La pandemia ya tiene otro esquema y tenemos mucho más libertad. Tenemos aforos más grandes, tenemos menos regulación, hay algunas, pero mucho menos. No hay nada que impida que nosotros estemos juntos haciendo la obra del Señor. Y entonces tenemos que aprovechar para crecer, para aprender, para orar, para establecer hábitos que nos van a ayudar en toda la vida, sobre todo cuando vienen crisis. También encontramos que Daniel fue a su refugio en la tormenta. Lo primero que hizo no fue una protesta, no se organizó para fundar al gobierno, no quiso hacer cacerolazo, sino que fue a la oración. Él va a su refugio. Él sabe quién está en control. Ya es la lección que Nabu había aprendido de los Maduro. Aprendió que Dios está en control si nos guste o no. Pero Daniel ya está. Y entonces cuando viene un momento de crisis,
Él no piensa, ¿dónde voy a ir para el refugio? Necesito un masaje, tengo que ir de vacaciones un rato para desestresarme. ¿Dónde va? Va a su casa a orar. Porque él sabe que el mejor refugio, mucho mejor que una vacación, mucho mejor que un trago, es el Señor. Y estar en la presencia del Señor. Y no solo eso, cuando él va ahí, ¿qué va a hacer? ¿Va para clamarle al Señor para el Señor le liberte de la cosa? Tal vez parte de, pero la otra parte es y dando gracias delante de Dios. Él fue a Dios en momento de crisis y está dando gracias. Eso debe marcar algo distinto a nosotros, por lo menos. Yo lo siento así. Yo creo que si fuera un caso de persecución, yo estaría ahí delante del Señor diciendo, dame fuerza, dame valentía, ayude que el gobierno cambie de opinión, toda cosa. Y dice que estaba orando, tal vez pedía eso también. Pero también no se olvidó que hay que dar gracias. Y por eso en nuestras peticiones, en nuestra oración de domingo, hicimos esta cosa de tener la oración uh, específica antes de pedir. Antes de pedir, alabamos al Señor. Antes de pedir, nos arrepentimos de nuestro pecado. Y luego, sí pedimos, porque el Señor nos invita a hacerlo y debemos hacerlo. Pero no olvidemos que nuestra relación con el Señor no es como eh, el, el viejito pascuero que nos va a dar cosas y nosotros tenemos que ir con nuestra lista de peticiones y eso es lo que quiero para la Navidad y Él nos va a traer todo un regalo. No es la idea. Primeramente, Él quiere una relación. Y con el viejito pascuero no tenemos relación. Solamente hacemos la lista de bueno, algunos de nosotros. Pero ahí nosotros debemos entender que Dios quiere más. Dios quiere una relación. Dios quiere que nosotros, incluso en crisis, incluso en persecución, recordemos que hay que alabarle y hay que darle gracias. Y Daniel hace eso. Y Daniel entonces estuvo alineado con Dios. Él estuvo dispuesto con mucha fe a seguirle a Dios, independiente de las consecuencias. Nosotros también, en nuestro ámbito, tenemos un concepto de fe, de que si yo tengo fe, Dios me da lo que yo quiero. Uh, pero eso no es lo que la Biblia dice. Como bien Jaime predicó cuando Serac, Mesach y Abednego estaban frente al rey, ellos dijeron, incluso si no lo hace. Ellos no tenían una falta de fe que no puede, ellos sabían que él podía, pero ellos son más realistas en la cosa de que yo no conozco su voluntad en todo. Y la fe es la disposición de seguirle a Dios donde vaya, donde sea. Aunque sea por el valle de la sombra de la muerte, vamos a ir de la mano de Dios, siguiendo a nuestro pastor. Y hay momentos complicados. Y la Biblia nunca dice que como cristianos nos escapamos de todos los problemas. Hay muchos judíos que murieron en persecuciones. Hay muchos cristianos que han muerto en persecuciones. ¿Quiere decir que no tenían fe? Obviamente no. ¿Quiere decir que Dios estaba molesto con ellos? Obviamente no. Pero a veces el plan de Dios no es lo que nosotros queremos. Pero tenemos que confiar. Entonces Daniel estuvo dispuesto. Él no sabía si Dios le iba a salvar o no, pero sabía que Dios podía. Pero él va al foso de leones, confiado, voy a alinearme con Dios y no importa lo que se hace. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que tiene mala fama, pero yo creo que muestra fe, que se llama Tomás. Y ahí, cuando Jesús iba a Jerusalén y los discípulos dicen, pero Jesús, ¿no te acuerdas que los fariseos quieren matarte? Y si vas a Jerusalén, es donde ellos están, te van a pillar, te van a arrestar, te van a matar. Y Jesús dice, voy para allá. Y Tomás dice, bueno, vamos con él para morir. Y eso es fe. Eso es fe. Es tu confianza. Voy a seguir a mi pastor y no importa dónde vaya.
Y yo no veo la salida, no veo un escape, pero vamos. Y si morimos con Él, morimos con Él. Por lo menos morimos en la presencia de nuestro Señor. Y aunque Tomás se conoce por sus dudas, yo creo que fue una muestra de fe, una tremenda fe. Y no la misma clase de fe de Pedro, que fue, pero fue con espada para pelear. Tomás va para morir. Es un Señor. Yo creo que es una fe. Y Daniel estuvo alineado con Dios así. Yo voy con Él, voy orando. Y si ellos me echan al pozo de leones, sí, claro. Pero yo voy a... Ahora entonces nosotros sabemos, al final de la historia, Daniel no muere ahí, sino que es protegido. Pero Daniel reconoce a Dios antes del milagro y después del milagro. Su fe no depende del milagro en sí. Su fe depende de Dios. Él ya conoce a Dios. Y entonces dice en versículo 16, bueno, el primero Darío reconoce a Dios. En versículo 16, el rey Darío, rey de Persia, dice, él, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Entonces, Darío, cuando no encuentra ninguna cosa legal para escapar de eso, él dice, mira, te voy a echar al foso, pero confío en tu Dios. Te puede rescatar. Y te va a hacer fuerte. El testimonio de Daniel, su relación con un rey pagano, fue tan fuerte, tan estrecho, que él confiaba en el Dios de Daniel desde antemano. El testimonio de Daniel es lo que había hecho la obra en Darío, no el milagro. El milagro viene después y fortalece lo que él ya había aprendido de Daniel, pero está aprendido de antemano. Entonces, después, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer y al rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada y el rey habló a Daniel y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Está hablando a un hombre supuestamente muerto. Porque tiene algo de fe ya, desde antemano. Pasó la noche en ayuno. Este rey pagano muestra más fe que la mitad de los cristianos hoy en día. Pasó la noche en ayuno porque él sabía que Dios podía. No sabía si Dios lo iba a hacer, pero sabía que Dios podía hacer. Y entonces, después, el rey escribió a todos sus pueblos, naciones, lenguas, en versículo 25, que habitaban en toda la tierra, y dice que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así que Darío no tuvo una conversión en ese momento porque él creía antemano, sino que refuerza su creencia. El milagro no es suficiente para formar fe en nosotros. Si se acuerdan en otra enseñanza de Jesús, donde habla del rico y Lázaro, y el rico pide, pero envíame de la muerte para avisar a mi familia. Y Jesús dice, aunque uno se levante de entre los muertos, si no creían en lo que se había dicho y predicado de Moisés, no van a creer. No importa, el milagro no es suficiente. El milagro solamente es suficiente en personas que ya tienen alguna medida de fe. Y ahí aumenta su fe, hace crecer su fe, pero no hace conversión. Y Darío ya tenía la enseñanza de Daniel en su corazón de antemano.
Y entonces Daniel fue salvo. El versículo 22 dice, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y cuando Daniel fue sacado del pozo, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Entonces aquí vemos dos condiciones que cumple Daniel en ese momento. Primeramente, su inocencia, porque fui hallado inocente delante de él. Si Daniel hubiera sido un hombre corrupto, acusado justamente, no hubiera estado. Si Daniel hubiera sido un hombre recto para afuera, pero adentro malo con Dios, tampoco hubiera estado. Dice ahí, porque yo fui hallado inocente ante él. Él tenía la vida intachable. Y segundo, porque confió en Dios. Él confiaba en su Dios, dependía de Dios. Y eso no es la fe de declarar la cosa en el momento. Él había confiado en Dios desde el día uno hasta el final. Él confiaba en Dios, no solamente en el pozo, no solamente ahí en crisis dijo, Dios, sálvame de aquí, sino que él confiaba en Dios de antemano. Confiaba en Dios cuando desobedeció lo que había dicho el rey. Con, había confiado en Dios cuando dio la interpretación de los sueños. Había confiado en Dios mucho antes, cuando se negó a comer el plato del rey, porque tenía comida contaminada. Él confiaba en Dios en todo momento. Y esto es una culminación a lo mejor, donde se brilla más su confianza en el Señor. Pero no es algo del momento, es algo que él había formado. Y su confianza se muestra en que él seguía los caminos del Señor. Nosotros como cristianos tenemos que obviamente hacer lo mismo. Nuestro caminar, nuestro andar, todos los días debe ser lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nosotros no formamos esta clase de fe por ir a un culto. No formamos esta clase de fe por orar. Pero son elementos importantes para formar esa clase de fe. Tenemos que ser más. Tenemos que venir a los cultos y prestar atención y adquirir nuevo conocimiento y ponerlo en práctica en la vida. Tenemos que orar. Pero no solamente una lista de peticiones, sino una relación estrecha con el Señor, donde hay agradecimiento, donde hay alabanza, donde hay arrepentimiento sincero. Tenemos que leer la Biblia, pero no solamente leer la Biblia, sino entender la Biblia, estudiar la palabra en su contexto, saber lo que quiere decir y aplicar lo que dice en nuestras vidas. Tenemos que hacer buenas obras, no solamente para afuera, sino de corazón. Tenemos que ser transformados. Y eso es lo que el Señor pide. Daniel fue hallado inocente. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere una iglesia que Él puede presentarse como novia, con un vestido inmaculado, sin mancha. Y nos pide ser eso. Que la luz del Señor brille a través de nosotros. Como estrellas en el universo, dice Pablo en Filipenses. La luz de Cristo tiene que brillar en nosotros, como brilló en Daniel. Entonces, a prepararnos, a refugiarnos en Cristo, a llevar una vida intachable. Eso nos está llamando el Señor. Inocentes y confiados en el Señor siempre. Y cuando llega el momento que tenemos que decidir entre seguir al gobierno o seguir a Dios, tenemos que elegir a Dios 100%.
Señor, te damos gracias en esta mañana y a la tarde que hemos podido ver el ejemplo de Daniel. Es un ejemplo tremendo para nosotros, pero es un ejemplo que podemos seguir, porque tu palabra nos habilita, porque tu espíritu también nos ayuda y nos da fuerza para hacer estas cosas que no podemos hacer solo, porque sabemos que nosotros tenemos malos hábitos, tenemos pecados, tenemos tentaciones, somos débiles, pero tu Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando somos bautizados, para darnos fuerza en el hombre interior para ser transformados así, para hacer las cosas de corazón, para que nosotros podamos ser testigos fieles en este mundo. Pedimos tu ayuda humildemente, pero también damos gracias, porque vemos lo que has hecho hasta el momento en nosotros, que esta iglesia sí ha alcanzado personas que antes no te conocían, que nosotros siendo un testimonio y teniendo estudios y teniendo oraciones y cultos, tenemos que mantenernos fieles, sabemos, pero confiamos en ti y pedimos que tú obres en nosotros y a través de nosotros para el bien de este mundo, para que los que en este momento son inconversos, tal como fue el rey Darío, pueden ver en nosotros la luz y el testimonio y la sana doctrina para llegar a Cristo para la salvación y una vida transformada. Pedimos eso en el nombre de Jesús.